personas que se ponen tristes en las fiestas, porque hay ausentes, porque hay personas que ya no están en la mesa familiar. Hay otros que se ponen muy tristes y se deprimen en la época de fiestas porque nunca las festejaron o porque no las entienden, pero en general la fiesta es una fiesta de alegría, una fiesta familiar. Una fiesta mal interpretada, porque se venden muchas cosas, se consumen muchas cosas y muchas veces termina en desenfreno, termina en cosas feas, ¿sí? Si realmente fuera una fiesta de cumpleaños, generalmente está faltando el cumpleañero en la fiesta. Y hoy vamos a tratar un poquito de entender algo acerca de lo que significa la Navidad. Vamos a leer 2 versículos en la carta a los Gálatas, capítulo 4. Nuevo Testamento, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Sí, el apóstol Pablo está hablando de aquellos que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, y entonces dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Vamos a leerlo nuevamente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La Navidad, la palabra Navidad viene de nativitas, que quiere decir nacimiento. Sí, es una palabra del latín, pero que quiere decir nacimiento. Y la Navidad es un recuerdo del nacimiento del Señor Jesús, que ocurrió hace más de 2000 años atrás. Para muchas iglesias o para muchas personas, y aún para muchas naciones, es una de las fiestas más importantes. Es una fiesta religiosa, fundamentalmente, así fue el comienzo, y ese era el sentido original, ¿sí?, que se estableció, una fiesta que nace dentro de la iglesia para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, con el paso del tiempo, eso fue perdiendo ese carácter y se transformó muchas veces en una excusa para encontrarse, quizás una ocasión para que las familias, sean religiosas o no, crean en Jesús o no, se encuentren, ¿sí? Festejamos el nacimiento de Jesús, pero lo hacemos de otra manera. Muchas veces es una ocasión para intercambiar regalos, para expresar deseos de bienestar, y muchas otras veces también para comprar y vender cosas. El marketing que hay en esta época es realmente abrumador. Se estimula el consumo, la compra y venta de cosas como nunca en otro momento del año. Pero volvemos a decir, la Navidad tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Quizás estuviste preparando la Nochebuena, que ya pasamos, con muchos días de anticipación. Generalmente uno empieza a pensar a quién voy a invitar, qué vamos a comer, si va a haber regalos, si no va a haber regalos, ¿no? Empezamos a preparar con tiempo. Hay quienes programan un viaje, encontrarse en familia, y la preparación lleva un tiempo antes, previo a la Navidad. Ahora, ¿con cuánto tiempo preparó Dios la primera Navidad? La Navidad, la verdadera primera Navidad, la que ocurrió allí en Belén, ¿con cuánto tiempo la preparó Dios? Bueno, ¿saben qué? En realidad Dios la comenzó a preparar muchísimo antes, ¿sí?, de que ocurriera, muchos años antes. Ya cuando Adán y Eva cayeron en el Edén, cuando cometieron el primer pecado, Dios prometió que la simiente de la mujer, la semilla que nacería de la mujer, y esto quiere decir sin participación de un hombre, ¿sí?, heriría a la serpiente en la cabeza. Allí está la primera mención del Salvador, que habría de venir a la tierra. Más 3000 años antes de que naciera Cristo, ya estábamos, allí aparecía la primera mención de que algún día iba a venir el Salvador, aun cuando todavía Adán y Eva no habían tenido hijos. ¿Sí? Aún antes de tener hijos ya le prometió que la descendencia caída que ellos iban a generar iba a ser redimida por un hombre que nacería de una mujer.
muchos años antes de que esto ocurriera. Así que vamos a ir desglosando palabras o expresiones de este texto que acabamos de leer para tratar de comprender cuál es el sentido de la Navidad. Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La primera parte del versículo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La Navidad, dijimos recién, fue prometida muchos años atrás, antes en los albores de la humanidad. Y dice que Dios no se apura, Dios no tiene apuro, Dios nunca llega tarde ni llega temprano, sino que Dios llega siempre en el tiempo justo, cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó desde aquella promesa hasta que realmente vino el Hijo de la promesa? Pasaron miles de años, y muchas generaciones nacieron y murieron sin ver el cumplimiento de esa promesa. Pero la promesa que Dios hizo llegó finalmente en ese día de Belén. Todas las mujeres que tenían un hijo varón tenían la expectativa de que ese hijo fuera el que habría de redimir a la humanidad. Miles y miles de años pasaron hasta que llegó el cumplimiento del tiempo. Ahora, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, Dios fue enviando algunos indicios. ¿Sí? Allí dijimos la promesa 3000 años antes probablemente de que naciera Cristo. Pero luego, en el Antiguo Testamento, Dios fue tirando pistas, vamos a decir así, a través de los profetas. El profeta Miqueas dijo dónde habría de nacer este niño. ¿Sí? En Miqueas capítulo 5, versículo 2, él dijo que este niño habría de nacer en la aldea de Belén. Belén pequeña entre todas las demás ciudades, de ti saldrá el libertador. Eso dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Isaías capítulo 7, verso 14 dice que nacería de una virgen. Y esto quiere decir sin participación de varón, y que tendría un nombre que se llamaría Emanuel, que significa Dios con nosotros. O sea que habla de un nacimiento humano, pero que ese ser que nacería sería divino. En el capítulo 9, versículo 6, el mismo profeta, dice que ese niño es un hijo que nos habría de nacer, un niño pequeñito, ¿sí? Y da algunas características de su carácter. Dice, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego dice, y lo dilatado de su imperio no tendrá fin. O sea, sería un niño con estas características de Dios en medio de nosotros que reinaría por toda la eternidad. El capítulo 72 de Salmos dice que este niño recibiría adoración de reyes. ¿Sí? Y en el capítulo 11 de Oseas, el versículo 1, dice que este niño un día sería enviado a Egipto y que de Egipto sería llamado. Y luego en Jeremías capítulo 31 dice Dios que en la época de Jesús, cuando sea niño, muchas mujeres en Belén iban a llorar por sus hijos muertos. Y todo esto se fue cumpliendo, porque cuando nació el Señor Jesús fue perseguido por el rey Herodes, que cuando se vio burlado, mató a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén, pero a todo esto Jesús había sido enviado por el Padre a Egipto. Todas estas pistas las fue dando Dios a medida que pasaban los años y las generaciones. Todo esto fue un tiempo preparatorio para cuando llegara realmente el tiempo de Dios. Fue el tiempo en el cual el pueblo de Dios recibió la ley de Dios. Y durante 1400 años el pueblo de Israel estuvo bajo la ley de Dios. Y vamos a explicar un poquito después qué era esto. La ley es la norma de Dios, los 10 mandamientos. La norma de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios que exige una obediencia perfecta al hombre. Pero resulta que durante esos 1400 años no hubo ni siquiera un hombre que fue capaz de cumplirla. Ni siquiera uno. Todos los hombres somos incapaces ante la norma de Dios. Como decían nuestros hermanos aquí adelante, como decía Cañi, ¿sí? Ninguno de nosotros
puede cumplir con la normativa de Dios. Ninguno alcanza, ninguno puede, todos somos pecadores. La Biblia lo enseña claramente. Por tanto, esa ley que era buena, porque viene de un Dios bueno, esa ley que es santa, porque viene de un Dios santo, se transformó en un problema para los hombres, porque ningún hombre puede cumplirla. Y como nadie puede cumplirla, la misma ley condena al hombre pecador. Todos los hombres nos habíamos descarriado. No hay méritos que ninguno de nosotros pueda realizar. Por lo tanto, Dios decidió enviar a su Hijo para buscarnos a cada uno de nosotros. El mundo estaba preparado en ese momento. Por eso el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Habían pasado el imperio griego y había dejado una lengua común en la cual se hablaba en todos los países bajo el imperio romano. Todos sabían lo que era el griego y muchos de ellos lo conocían. El imperio romano había creado carreteras y había establecido la paz en una gran parte del imperio. Todo el mundo estaba preparado para recibir al niño que vendría y para que sus emisarios luego fueran por todo el mundo a predicar el evangelio. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, nos habla de eso, nos habla del tiempo de Dios. Dios es soberano, maneja el tiempo, hace las cosas según el beneplácito de su interés, de su poder. Él hace las cosas como quiere. Y Él estableció que el Señor Jesucristo naciera ese día, dividiendo a la historia de la humanidad en antes y en después, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Luego el versículo dice, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En el cielo hay muchos ángeles, y hay ángeles de distintas categorías, hay ángeles muy importantes. Dios podría haber enviado un ángel. Sin embargo, Dios dijo, voy a enviar a mi Hijo. El Hijo eterno, el único, el eterno Dios, el creador, dice la Biblia, el sustentador de todas las cosas. El Hijo amado, el tesoro del cielo, la mayor dignidad que existe en el cielo. Dios envió a su Hijo. El Señor Jesucristo era consciente de que el Padre lo había enviado. Fue una decisión conjunta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 5 y en el capítulo 6 de Juan, he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Él sabía que el Padre lo había enviado. Dios envió a su Hijo. Y cuando lo hace, queda un lugar vacío en el trono, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo vino a la tierra y quedó un lugar vacío allí en los cielos. El Señor Jesucristo, como veíamos en esta mañana, dice, Él, siendo en forma de Dios, no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó. Él fue enviado del cielo y dejó su gloria. Dejó allí su presencia continua con el Padre, la adoración celestial. Y tomó una forma humana y vino aquí a la tierra. Él se despojó a sí mismo. Pero él era consciente de que el Padre lo había enviado y él era consciente de que volvería allá. Dice en el capítulo 17 de Juan, Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. El Señor Jesucristo no era un ángel. El Señor Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Él estaba en la gloria. ¿Sí? Él dejó la gloria para venir a buscarnos a cada uno de nosotros. Hay una parábola en Mateo capítulo 21, que es la parábola de los labradores malvados. ¿Sí? Y cuenta la historia de un hombre que tenía una viña, que la preparó, que la cercó, que la plantó, que la regó, le hizo una torre y luego la arrendó, la alquiló. Y se la alquiló a unos hombres que luego tenían que pagarle el alquiler cuando cosecharan. Pero dice que cuando llegó el tiempo de cobrarles,
Les enviaba a los mensajeros y no le pagaban, los golpeaban. Y entonces dice el versículo 37, finalmente les envió su Hijo. Dios envió a su Hijo. ¿Sí? Nadie podía ocupar ese lugar. Dios envió a su Hijo. Y Dios sabía qué destino le tocaría a su Hijo. Porque aquellos labradores malvados de la parábola, dice que cuando vieron que era el heredero el que venía, decidieron matarle y quedarse con la heredad. Dios sabía a qué venía su Hijo al mundo. Dios sabía cómo lo íbamos a tratar. Porque los hombres a los que venía a salvar no merecían ser salvos porque eran malos, eran malvados, éramos así. El trato que le daríamos al Hijo no estaba de acuerdo a la investidura del Hijo, al honor del Hijo, a la posición del Hijo, sino que iba a ser maltratado por todos. Por lo tanto, aún a pesar de saber qué iba a pasar con el Hijo, decidió enviarlo. Así que la venida del Hijo en una noche allí en Belén es una de las muestras, quizás junto con la cruz, la muestra más grande de amor por el hombre pecador. Miren, cuando ustedes vean el pesebre con animalitos alrededor, estrellas, los magos del oriente y todo lo que estamos acostumbrados a hacer, tienen que pensar que eso es la mayor muestra de amor que Dios podría haber hecho por el hombre pecador. Primera Juan dice 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y saben qué? Era necesario que fuera Él mismo el que viniera. No podía venir un ángel, no podía venir alguien, porque para poder venir alguien a salvar al hombre, ese alguien tenía que ser hombre. Porque nadie podría solidarizarse con el hombre si no fuera hombre. De tal manera que ocupara mi lugar por mí en la cruz. Nadie podría darme vida si Él no resucitara en mi lugar. Por lo tanto, para poder salvarme, Él tenía que ser hombre, pero también tenía que ser Dios, porque era el único que podía presentarnos ante el Padre. Con una mano nos toma y con otras manos nos lleva al cielo. Perfecto hombre, perfecto Dios. El único capaz de ser intermediario, pontífice, puente, puerta, que nos puede llevar a Dios. En esa Navidad que Dios preparó con tanto tiempo de anticipación, Dios envió a su Hijo hecho hombre para cambiar para siempre nuestra situación. Dice el texto, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, la tercera cosa dice, nacido de mujer. Nacido de mujer. Y esto nos habla de su humanidad. Jesús adoptó la naturaleza humana en un hecho incomprensible para la mente humana. Que yo produzca hijos humanos es lo más normal del mundo. Llevarían o van a llevar o llevarán las marcas de mi humanidad. Que cada uno de nosotros engendre hijos humanos es absolutamente natural, comprensible para todos. Pero que el creador de todo ser vivo y de todas las cosas, aún de las no vivas, se transforme en un ser humano, ¿sí? Es algo realmente incomprensible. Que la deidad se humille a tomar la misma naturaleza humana supera toda imaginación. Jesús se hizo hombre. Y esto no era algo fingido, no era algo simbólico. Jesús fue verdadero hombre, 100% hombre. Y la Biblia nos expresa que el Señor Jesucristo tuvo que un día ser un embrión en la matriz de su mamá María. Una joven que no había conocido nunca varón, que era virgen y que estaba desposada o comprometida con un carpintero que vivía en Nazaret, que ambos eran descendientes de David. El Señor Jesucristo tomó cuerpo humano y un día fue bebé y nació
en un establo, en una cueva probablemente, y fue acostado en un comedero de animales, porque dice que por el censo no había lugar en el mesón, en el hotel, vamos a decir, del lugar. El Señor Jesucristo tomó el pecho de su madre, Él tuvo que crecer, tuvo un cuerpo humano igual que cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. Un día tuvo que aprender sus primeras palabras, tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a obedecer, tuvo que aprender a sumar, a restar, tuvo que aprender a leer, tuvo que aprender a caminar y a correr, y seguramente hizo travesura como todos los chicos. Él era un niño normal, entre comillas, porque fue nacido sin pecados, y esa es la gran diferencia. Y a medida que fue creciendo, ¿sí? A medida que fue creciendo, él tuvo las mismas necesidades físicas que nosotros, tenía que comer, que dormir, que tomar agua, ¿sí? Él se cansaba, él lloró, y tenía las necesidades emocionales, necesitaba amigos, necesitaba también tener compañía. Él era un hombre como cada uno de nosotros, y eso es maravilloso. No lo podemos entender, pero el Señor Jesús fue un hombre perfecto, igual que cada uno de nosotros, pero sin cometer nunca ningún pecado. Y lo más maravilloso de todo es que Él, siendo el creador, se sometió a las leyes naturales del tiempo y del espacio. Él estaba acá y no podía estar en otro lado. Él tenía que levantarse y acostarse. Él tenía las mismas necesidades que tenemos nosotros, y a pesar de tener poderes divinos, porque nunca los perdió, nunca utilizó el poder que él tenía para satisfacer una necesidad propia. Nunca hizo trampa en la escuela, nunca pensó qué decía la hoja del profesor, si tenían hojas, para salvar una situación. Siempre fue por el camino del ser humano igual que cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que él fue probado en todo y fue aprobado por Dios, de tal manera que él puede ser nuestro representante, nuestro sustituto y nuestro intercesor. La cuarta cosa que dice este texto dice, pero cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, luego dice, nacido bajo la ley. La ley es la ley de Dios, la ley que fue dada en el Sinaí al pueblo de Israel. Nosotros conocemos como los 10 mandamientos, pero eso es solo una parte de la ley. Hay una ley ceremonial, hay una ley religiosa, hay muchísimas partes de la ley, pero toda la ley fue dada al pueblo de Israel. ¿Sí? Ahora, ¿quién creó la ley? Dios creó la ley. El Señor Jesucristo fue el legislador antes de venir a la tierra. Pero él dice, sin embargo, acá el apóstol Pablo dice que el Señor Jesucristo nació bajo la ley. Él podría haberse excluido de la ley. ¿Por qué? Porque él era el legislador. Él había escrito la ley. Él había escrito los 10 mandamientos. Pero él decidió ponerse bajo la misma ley de la que estamos todos los seres humanos. ¿Sí? Como judío que era, se sometió a la ley. Se puso bajo la ley. Fue llamado hijo de la ley cuando llegó a los 12 años. Y eso fue lo que él hizo, cumplió la ley. En Mateo capítulo 5, él dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. He venido para cumplir la ley. Y eso fue lo que él hizo, cumplió la ley. ¿Tenía autoridad para abrogarla? Sí, porque era el que él había establecido la ley, era él. Sin embargo, nunca quiso abrogar la ley, sino quiso cumplir con toda la ley. Él quiso demostrar que era posible cumplir con las demandas de un Dios santo. Y cumplió la ley moral con una vida intachable. Y cumplió la ley ceremonial cumpliendo todos los tipos del Antiguo Testamento. Y cumplió la ley judicial, ¿sí? Demostrando él mismo una justicia perfecta.
El Señor Jesucristo no vino a establecer una nueva ley, no vino a cambiar la ley que nos condenaba a nosotros, la ley que no podemos cumplir. Él vino a cumplirla. Él vino a demostrar al hombre que era posible, y fue el único hombre que pisó la tierra, que cumplió con la ley de Dios. Y eso que ningún hombre pudo hacer y que él hizo, lo hizo apto para transformarse en nuestro representante y en nuestro sustituto, cuando llegó el momento de pagar por los pecados, porque Él era justo, Él era santo, nunca cometió pecado, pero nunca rehuyó a la ley, sino que la cumplió completamente. La quinta cosa que dice el pasaje, dice Dios envió a su Hijo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y acá estamos cada uno de nosotros. La palabra redimir es una palabra extraña quizás para nosotros en el día de hoy. Pero es una palabra que quiere decir liberar mediante el pago de un precio. Era una palabra muy conocida para los judíos en ese tiempo. Si se redimían las cosas o las personas que por algún motivo habían caído en desgracia y pasaron a manos de otras. ¿Sí? Entonces, se pagaba como una fianza por ellas y se recuperaban. Eso era redimir. La expresión quizás más dramática de todas era la redención de un hombre que estaba siendo vendido como esclavo en el mercado de esclavos. Dice que la palabra redimir en ese entonces, esta palabra que se utiliza aquí en el griego, significa pagar el precio y dejar en libertad. Pagar el precio para dejar en libertad. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros que estábamos esclavos de la ley, que estábamos bajo maldición de la ley. Porque la ley, si bien es santa, si bien es buena, condena al que no la cumple. Y por lo tanto lo que es bueno se transforma en malo, porque ninguno de nosotros lo podía cumplir. Pero el Señor Jesucristo, el hombre perfecto, aquel que toma la causa de los hombres pecadores bajo su dominio, Él paga el precio por todos. Por eso el Señor Jesucristo nació en aquella Navidad. ¿Sí? El apóstol Pablo en el capítulo 3 de esta carta dice en el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y luego dice, hecho por nosotros maldición. Hoy veíamos un texto también a la mañana que dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Pobre, se hizo pobre siendo rico, para que ustedes con su pobreza fuesen enriquecidos. El Señor Jesucristo nos libró de la maldición de la ley, pero el costo que tuvo que pagar fue que Él fue hecho maldición por nosotros. Porque la ira de Dios, el juicio, el castigo de Dios, que te correspondía a vos y a mí, cayó sobre ese niño que nació en Belén, porque para eso vino, nació para morir, lo cantamos muchas veces. Esa fue su misión de amor. El Señor Jesucristo vino a la tierra para llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados. Él fue hecho maldición, Él nos redimió. El objeto de su venida aquí en la tierra fuimos cada uno de nosotros. Nos redimió de la maldición de la ley. El Señor Jesús es el comprador de los creyentes, comprador de los esclavos. Compra esclavos en el mercado para dejarlos en libertad. Eso es lo que hace nuestro Señor. La muerte del Señor Jesucristo fue sustitutoria. Él pagó el pecado que cada uno de nosotros tenía que pagar. Él satisfizo la justicia de Dios, soportando la ira de Dios en aquella cruz. Llevó sobre sus hombros la carga más pesada. Muchas veces vemos las películas como Él cae bajo la carga de la cruz. Cae arrodillado por el peso con su cuerpo extenuado.
pero sin ninguna duda la carga más grande que cargó en la cruz fue nuestros pecados. Y por último, la expresión dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, adoptados por Dios. Ese es el propósito, para que los creyentes, aquel que cree en Cristo, deje de ser un esclavo, pase a ser un hijo. Y la adopción es la incorporación en una familia de una persona que fue engendrada por otros que no son los padres, ¿verdad? Se incorpora a la familia un niño o una niña que a partir de ese momento en que se firma la adopción plena, pasa a tener los mismos derechos y obligaciones que un hijo natural. Y eso es lo que Dios hizo. ¿Por qué nació Cristo en esa Navidad? Hace 2000 años atrás, un poquito más. ¿Por qué? Porque quería adoptarte como hijo suyo. ¿Pero qué éramos entonces hasta ese momento? Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira. Hijos de ira, cuyo destino es la ira de Dios. Éramos hijos de ira. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 8 le dice a las personas, ustedes son hijos del diablo. Hijos del diablo. Miren, nos puede sonar muy feo lo que estamos escuchando. Así como decía Cañi, a mí no me gustó que me dijeran que era pecador. Pero la Biblia enseña que todos somos pecadores, que ninguno puede cumplir con la ley de Dios. Y por lo tanto somos hijos de ira y estamos destinados a la ira, al infierno, y somos hijos del diablo porque nos parecemos a él, somos mentirosos, padres de mentiras, engañadores, y cometemos actos malos. Y la única manera que podemos ser hechos hijos de Dios es si Dios nos adopta dentro de su familia. La adopción es un acto libre y soberano de Dios por el cual Él perdona los pecados de los que creen en Él y los incorpora a la familia y los hace herederos de las riquezas que le pertenecen a Dios. ¿Sí? Juan capítulo 1, verso 12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a partir del momento en que somos hijos, tenemos entrada y tenemos comunión y podemos gozar de la presencia de un Dios que deja de ser un juez para transformarse en un padre. Tenemos un papá bueno, un papá fuerte, un papá misericordioso. Tenemos acceso a la presencia de nuestro Dios con toda libertad, con confianza, con seguridad, porque Él ya no es un juez, Él es el Padre, porque nos adoptó como hijos. Nos concede sus riquezas, nos concede sus bendiciones, nos participa de su propia naturaleza. Somos hijos de Dios por adopción plena. Ya no formamos parte de otra familia. Somos hijos de Dios. ¿Entendemos por qué nació Jesús en esa Navidad? No fue una salida de emergencia que Él tomó. No fue una ocurrencia de último momento. Estuvo planificado desde la eternidad por Dios. Planificado desde la eternidad. Dios preparó con mucho tiempo de anticipación esa Navidad. Eligió el mejor momento, eligió el mejor lugar para enviar a su Hijo al mundo. Lo envolvió de humanidad, lo envió aún sabiendo qué iba a pasar con Él aquí en la tierra, pero lo hizo porque nos ama. Navidad, al igual que en la cruz, son las muestras más grandes del amor de Dios por el hombre pecador. Quizás hayas festejado esta Navidad sin pensar en el niño que nació. Quizás fue una oportunidad de un encuentro ansiado y esperado en medio de la pandemia para encontrarte con familia que hace mucho no veías. Quizás fue una excusa para emborracharte
o para hacer cosas malas, o una ocasión para acercarte a una persona con la cual estabas distanciado. Quizás no festejes la Navidad, porque te trae malos recuerdos, o porque te recuerda que hay personas que están ausentes, y hayas añorado a alguien que ya no está. No lo sé. Pero quiero que pienses hoy en el verdadero significado de la Navidad, de lo que ocurrió quizás un 25 de diciembre, allá en una aldea en Belén. Fue el cumplimiento de Dios, del tiempo de Dios para enviar a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Querés ser un hijo adoptado por Dios? ¿Querés ser un hijo adoptado por Dios? Porque el Señor Jesucristo vino en esa oportunidad a Belén para eso, vino para adoptarte. ¿Sabés que si no te adopta Dios, seguís siendo un hijo del diablo y un hijo de ira? Aunque suene fuerte, quiero decirte lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Sabés que el que te quiera adoptar tiene toda la autoridad para condenarte? Y que si no querés que te adopte un día vas a tener que escuchar de su boca palabras de condenación. Vas a tener que escuchar esas palabras de condenación, porque Él te está ofreciendo la oportunidad de ser adoptado por Él. ¿Por qué no nos detenés en esta noche un momento simplemente a pensar que ese niño que nació en Belén fue enviado por Dios para salvarte a vos? Para salvarte a vos, para perdonarte los pecados, para adoptarte a vos, no al de al lado, sino a vos. ¿Por qué no pensar en esta noche que ese niño que nació en Belén prefirió dejar las glorias celestiales, la presencia del Padre, y ser maltratado y muerto en una cruz por vos, para salvarte a vos? Pero quiero decirte que ese niño que nació en Belén, en debilidad, como nuestros niños, hoy es Señor de señores y Rey de reyes. Él está hoy en el más alto de los tronos, pero ¿sabes qué? Todavía tiene en su cuerpo las marcas de la cruz. Dice la Biblia que esas marcas las va a llevar para siempre. La cruz que sufrió por vos. Él vino a nacer en Belén para salvarte y murió en una cruz para salvarte. Esas marcas demuestran cuánto te ama. Y Él está esperando que te arrepientas de tu pecado y que le pidas perdón. Que te humilles delante de Él. Que reconozcas que estás bajo maldición, que estás bajo la ley, que no hay nada que podés hacer para cambiar tu posición, que todo lo hizo Él. Simplemente mirar a ese niño que murió en la cruz un día siendo hombre y que luego resucitó para ser Señor de señores, Rey de reyes y el juez que juzgará a todos los seres vivientes. Y hoy tienes la oportunidad de mirar hacia Él y pedir perdón por tus pecados. Tienes la oportunidad de humillarte delante de Él y pedir perdón por tus pecados e invitar a Él a que entre en tu corazón. ¿Sabes qué? La verdadera Navidad ocurre cuando Cristo nace en tu corazón. Así que yo te invito que en el lugar donde estés, mirando tu interior, le digas a Dios, Dios, yo sé que soy pecador. Entiendo que Jesús vino a Belén a buscarme a mí, porque Él me ama y quiere hacerme su hijo. Hoy te pido que me perdones. Te abro mi corazón, quiero que entres en Él y que me hagas un hijo tuyo. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esa Navidad que tú preparaste con tanto tiempo de anticipación. Ese tiempo especial en que el Señor Jesucristo vino
a buscarme a mí y a cada uno de nosotros. Padre Celestial, gracias por tanto amor, gracias por pensar en mí, por pensar en nosotros. Hoy cuando vemos festejos por la Navidad y vemos que no está presente Jesús, entendemos, Señor, que este mundo está desorientado, festejando algo que no sabe. Pero gracias porque un día muchos de nosotros pudimos hacer que ese niño nazca en nuestro corazón. Oramos para que tu Santo Espíritu siga obrando en esta noche, para que aquel que tú enviaste, aquel que nació de mujer bajo la ley, que vino para redimirnos de la maldición de la ley, nazca en el corazón de alguien que todavía no te tiene. Bendice tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos estás dando, Señor, de cerrar este año confiando en ti y esperando en ti. Mirando, Padre Celestial, la semana próxima una nueva etapa. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú obres a través de tu iglesia. Y quizás, Señor, sea el año en que tú vengas a buscarnos. Pedimos por aquellos que aún no te conocen, para que en esta noche, Señor, puedan tomar la decisión de abrir su corazón y pedir perdón por sus pecados. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.